damos la bienvenida a la maestra Patricia Eugenia Bravo Cárdenas, al maestro Eric Orlando Cacha Bendaño y al profesor Fernando Mateo Solana Olivares, quienes son profesores de tiempo completo en el Centro Universitario de Los Lagos. Ellos nos compartirán la mesa de diálogo Las humanidades hoy y quizás mañana. Bueno, hola. Hola. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, bueno, ya por votación unánime de mis compañeros de mesa, ya me tocó tomar la palabra. Primero que nada, yo quisiera agradecer a los organizadores, de parte de mis compañeros y el mío propio, la invitación para participar en esta mesa, tanto a estudiantes como a profesores, como a colegas, la organización de este evento, que me parece fundamental e importante, y felicitar en ese sentido a los organizadores estudiantes y al público estudiantil que está presente, porque créanme que cuando los estudiantes toman la iniciativa para iniciar este tipo de diálogos, porque yo lo quiero ver de esta manera como un diálogo, en ese momento uno respira y dice algo estamos haciendo bien, algo tiene que estar funcionando, porque entonces está sembrada la inquietud para ir creando un conocimiento compartido por todos nosotros. De mi parte yo quiero agradecer muy sentidamente a Violeta Garibi, a Juan Francisco, a Guadalupe Retana. Me olvida tu nombre, discúlpame, Manuel, les agradezco muchísimo la invitación, estoy seguro que mis colegas también, a poder participar en esta mesa y poder compartir con ustedes algunas ideas en esta mesa intitulada, pues así, Las humanidades hoy y quizás mañana. Bueno, vamos a ver ahorita un poquito el título. No sé si quieran comentar algo o pasamos directamente. Pati, ¿quieres iniciar? Inicio yo, ¿sí? Bueno, cederemos la palabra entonces a la maestra Patricia Bravo, porque las damas primero. Ay, bueno, pues ya que, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a los organizadores de este evento. Realmente a mí me causó, desde que vi el cartel azulito, me causó muchísimo gusto ver toda la serie de preguntas que se estaban formulando, porque justamente nos toca una época en donde estamos frente a todos estos cuestionamientos, ante todos estos desafíos, y yo decía, bueno, qué padre que estos muchachos estudiantes se organizan para ver esas cosas. Jamás imaginé que me iba a tocar aquí estar comentando, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y pues con mucho gusto, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, abordaré como 4 aspectos que me interesa, no sé si poner en la mesa de diálogo, pero charlar con ustedes, cada uno de los ponentes, sobre todo, bueno, pues tienen ellos su punto de vista y nos hablarán de diferentes aspectos, creo yo, espero. En ese sentido, bueno, la primera cuestión que tengo es la curiosidad que me causó la pregunta o el tema que ponen en este diálogo, que es humanidades hoy y quizá mañana, ¿no? Y la otra, humanidades para qué, ¿no? Entonces, ¿por qué me causa curiosidad? Porque es algo que no nos preguntábamos generaciones anteriores. Existían este tipo de conocimientos y es más, nos parecían como los conocimientos prestigiosos o prestigiados que teníamos que llegar. ¿Cuáles? Pues los de la historia, por ejemplo, los de la literatura, y las ciencias sociales, ¿no? A esas creo que no había, digamos, cuestionamiento alguno. Claro, todas nuestras generaciones, y sobre todo creo que porque somos muy jóvenes cuando las abordamos, pues nos aburren, nos fastidian, no les hallábamos sentido, decíamos, ¿para qué, no? Entonces, bueno, en mi intento de responder ahora a tantas décadas de que yo estudiaba estas cosas en el bachillerato, pues, ¿qué pasó, no? Que habría que respondernos que probablemente 30 años de un sistema económico como es este capitalismo, que bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Desde capitalismo postindustrial, poscapitalismo, capitalismo tecnocientífico y finalmente un capitalismo salvaje con un nuevo bucle de tecnocientífico. Entonces nosotros tendríamos que decir, ¿por qué se desprestigiaron este tipo de conocimientos, no? Es decir, ¿dónde quedó
el asunto de pensarnos como seres humanos que efectivamente estamos incidiendo en la toma de decisiones que se hacen no solamente a nivel global, a nivel de mercados y estados, sino también en nuestra convivencia diaria entre nuestras interacciones diarias, ¿no? Habría que tomar en cuenta que, por ejemplo, las tecnologías, sobre todo estas nuevas tecnologías de comunicación digitales, pues también han prefigurado, o más bien configurado, otro tipo de ser humano, ¿no? Entonces, ante eso nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo están cambiando los tipos de sociabilidad y comunicación que tenemos actualmente, ¿no? La otra, en las escuelas y los sistemas de educación universitaria se decidió abandonar estas áreas. ¿Por qué? Ahí sí no sé darme la respuesta, pero curiosamente he sido testigo de un fenómeno nuevo. Ustedes, como jóvenes que están ingresando, no llevaron el bachillerato este tipo de materias de humanidades, y entonces para nosotros como maestros es una gran sorpresa que de repente no vemos el acervo de conocimientos previos que deben de tener en relación a todo este tipo de conocimientos, ¿no? Generaciones anteriores venían con algo, las reforzábamos, este tipo de cosas, y entonces ahora nosotros tenemos que comenzar de cero. O bueno, al menos yo me di cuenta y dije, ay, ¿ahora cómo le hago para pintarles toda la historia? Claro, otros profesores también, me imagino, se dan cuenta y nos ayudan al respecto, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cuestionamientos son los que están ahí, y afortunadamente todavía están ustedes como jóvenes, que por cierto les toca una ingente tarea para el futuro, que están preocupados por estas áreas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a apuntar algunas cosas en relación al segundo punto, esta cuestión de las humanidades, y finalmente yo creo también porque en términos teóricos pues entran en, bueno, no términos teóricos, pero términos así que pueda yo asomar al respecto de por qué está pasando esto, ¿no? Realmente creo que tenemos que considerar el cambio de época en términos de lo que se planteó a fines del siglo XX, ¿no? ¿Cómo aparecen todas estas cuestiones de las humanidades, pero también la compartimentalización, o sea, hacer compartimentos de conocimiento especializados, hiperespecializados y que no tuvieran contacto unos con otros? Bueno, esto viene configurado desde la época de la Ilustración, y como todo fenómeno que aparece en términos intelectuales e históricos, viene aparejado también con su fenómeno contrario, ¿no? Y en este caso le vamos a llamar el fenómeno de la Ilustración. ¿A qué nos conduce? Bueno, nos conduce a una revaloración de los conocimientos científicos y los conocimientos humanísticos, y sobre todo guiado por esta pregunta que se formulaba Kant en su carta dirigida al emperador Federico de Austria, en donde le decía que, bueno, ¿qué es la Ilustración? Así se llama, son 6 hojitas que él escribe, en donde le decía, hay que atreverse a dejar a los seres humanos a que conozcan por sí mismos, a que se quiten, a que se sacuden las tutelas que en ese momento ejercía la Iglesia y la religión, y también el príncipe, de no otorgar, digamos, la libertad y la posibilidad de construirse con su propia, digamos, formulación de conocimiento y búsqueda y curiosidad, y con ello entonces inaugura una era donde supone que el conocimiento y la racionalidad, sobre todo esa racionalidad que se suponía científica, iba a dirigir los siguientes pasos, ¿no? No duró mucho, porque entonces apareció rápidamente el desencanto. ¿Quiénes? Bueno, críticos tan tempranos como Rousseau. Juan Jacobo Rousseau estaba desencantado porque decía, eso no va a ser posible si no consideramos el tipo de sociedad que la produce, ¿no? Y él seguía viendo corrupción, desigualdad en la sociedad que suponía que la estaba produciendo, en este caso enarbolada por Francia, que luego condujo a la revolución en términos de derechos políticos hacia la igualdad y la libertad. Luego entonces tenemos que aparece el desencanto con una crítica economicista más bien muy fuerte. ¿Con quién? Con Carlos Marx. Carlos Marx, que dedicó toda su vida y 30 años, además de su trayectoria, a escribir El Capital, hizo un análisis realmente brillante acerca de cómo funcionaba el capitalismo, ¿no? Curiosamente, abandonamos en las aulas desde que cayó el muro de Berlín el estudio de Carlos Marx, es más, lo condenamos y dijimos es el diablo mismo. Pues no, resulta que era una crítica que ahora, retomada por autores norteamericanos, lo ponen como un autor romántico. ¿Por qué? Porque nos ponía 2 condiciones. Una, en sus escritos, en sus manuscritos filosóficos nos dijo que el capitalismo creó las condiciones para que el ser humano perdiera su dignidad humana.
es decir, deploraba su propia condición de autoproducción, que era el trabajo, ¿no? Y dijo, está enajenado y esta producción capitalista lo hace extrañarse de su propia producción, que es su condición de trabajo, y por tanto entonces no se produce a sí mismo, ¿no? Bueno, esa es una postura desde la lectura economicista y filosófica que tiene Carlos Marx. Y por otro, la construcción de este capitalismo que dice, en su seno contiene también la continuidad de aparición de crisis cada vez más cercanas y cíclicas que están precisamente cuestionando el sistema económico, ¿no? Entonces, ¿qué nos ofrecía como posibilidad? Bueno, pues si la burguesía había enarbolado esta revolución de conocimiento y revolución social en el fines del siglo XVIII y XIX, él proponía que ahora fuera la siguiente clase social, que eran los trabajadores. Por supuesto, todas las condiciones cambiaron rápidamente y yo creo que puesto sobre aviso también, la burguesía dijo, pues vamos a cambiar y vamos a revolucionar constantemente estos modelos económicos para no tener oportunidad de eso y además tener la oportunidad de cambiar las condiciones que daban, digamos, garantía al sistema económico de continua, digamos, producción de ganancia, ¿no? Y así como ganancia, pues también crisis económica. Entonces, después de eso, nosotros a mediados del siglo XIX vamos a ver también las críticas severas que desde la filosofía y la literatura le hacen a esta digamos, conjunto de aparición de la modernidad, ¿no? Entonces rápidamente aparece el desencanto y la crítica a la sociedad, estoy hablando de Federico Nietzsche, por ejemplo, Charles Baudelaire, Gustave Flaubert, y bueno, habría que seguir todo este rango de ideas, pero no me voy a extender al respecto, porque lo que quiero señalar es que también algunos autores norteamericanos también nos señalan que estas son, digamos, como las semillas en donde aparece el posmodernismo, ¿no? Es decir, Nietzsche, por ejemplo, que aunque algunos dirían, ay, pues estaba loco, digo, acabo de oír esto en la radio, qué curioso, ¿no? Que no les enseñan a Nietzsche porque estaba loco. Bueno, sí, es muy peligroso leer a Nietzsche, pero realmente es un gran crítico cultural de su sociedad y del momento en que estaba viviendo en Alemania. Entonces, bueno, más allá de eso, fue también leído por autores que luego en el postestructuralismo, es decir, estamos hablando de fines de los años 60, 70, ya del siglo XX, pues hicieron un cuestionamiento severo a las ciencias sociales y al conocimiento producido acá en humanidades, ¿no? Descentraron de alguna manera al sujeto, también descentraron entonces los grandes metarrelatos y nos quedamos ¿con qué? Con crisis. Cuando yo entré a la facultad siempre se hablaba de crisis del conocimiento y de crisis de todas las ciencias, crisis de la sociología, crisis de la antropología, crisis, ¿no? Entonces decíamos, ¿con qué nos quedamos? De tal manera que yo creo que sobrevivió este tipo de discurso durante 40 años más y además hoy se habla de que deben desaparecer, al menos no sé las otras, no creo, pero de la antropología sí yo me he encontrado de que, ay no, bueno, la antropología ya no tiene nada que hacer porque ya desapareció nuestro objeto de estudio, ¿no? Pero lo que no se toma en cuenta es cómo conoce la antropología y desde qué perspectivas conoce la antropología. Hablo de la antropología porque esa es la parte en la que nosotros estamos, la orientación y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, lo que tendríamos que señalar es que yo creo que con la aparición del posmodernismo es donde se da este gran cuestionamiento, al menos en términos de la construcción de conocimientos. Va aparejado con esta revolución tecnocientífica que algunos sitúan como tercera revolución o revoluciones de la tecnología que nos lleva a estas, digamos, tecnologías digitales y con ello entonces también un punto de vista que implica que solamente tendríamos que cultivar conocimientos tecnocientíficos, es decir, los que sean útiles para algo, ¿no? Entonces de ahí empezó el cuestionamiento y las humanidades, ¿para qué? Ellas nos sirven, ¿no? O fueron abandonadas hacia un nicho en donde incluso se les veía como, bueno, quienes tengan y gocen de las posibilidades del placer de hacerlas, que las hagan, ¿no? Pero además de su abandono en las aulas universitarias. Entonces, de ahí que, bueno, pues nosotros tendríamos que considerar pues qué está pasando y cómo podríamos hacer, digamos, una revaloración de este tipo de posibilidades. Bueno, luego aparte tenemos también, digamos, el asomo de cierto tipo de literatura que nos habla y yo creo que esa sí nos tenemos que poner a sentar
conectar y de verdad discutir de la gran crisis planetaria que vivimos, ¿no? ¿Cuál fue la noticia de hoy? Que, digamos, en la ONU ya por fin ofrecen una conferencia en donde nos hablan de la sexta extinción planetaria, ¿no? Es decir, si desaparecen 1000 especies en el planeta, bueno, pues entonces resulta que incluso las condiciones o garantías de la vida de millones, 1 millón de especies, las garantías de cómo la sociedad, que no somos nosotros de seres humanos, pues está totalmente, digamos, hipotecada, no hay manera, ¿no? Desde las cuestiones de cultivo y el cambio climático global, entonces sí nos ponen en un buen aprieto y no nos estamos sentando a dar soluciones al respecto, ¿no? Entonces, bueno, una de las cuestiones que tenemos que revalorar y redimensionar es precisamente el tipo de sociedades en que estamos. También la digamos, desprestigio de las ciencias humanas tiene que ver en términos de, y bueno, le llamo ciencias porque tengo un enfoque específico al respecto, son disciplinas de humanidades y las ciencias sociales por otro lado, ¿no? Que tienen ahí una discusión epistemológica en cuanto al método importante y que debemos retomar. Pero bueno, ese no lo voy a rescatar ahorita. Es, digamos, estas cuestiones históricas que tienen que ver con la globalización que aparentemente no tenía signo y que todos íbamos a participar, pero donde no se tomó en cuenta que estamos finalmente en el colonialismo. Seguimos en aunque algunos digan que no, pero digamos, siempre tenemos la configuración de sociedades del norte, del primer mundo, las industrializadas, frente a un sur que se supone debe ser tributario en todo sentido, tributario en términos de recursos, tributario en términos de seres humanos y ahora desde los 90 se asoma que somos tributarios en cuestiones financieras. Todos los recursos que producimos en estas sociedades en términos de riqueza, en términos de capitales, van en estos juegos de la bolsa, en la especulación financiera, finalmente a ser redituables para ellos. Entonces tenemos ese contraste donde los niveles de bienestar y calidad de vida sí están allá y acá constantemente estamos metidos en que no se puede, ¿no? Entonces, frente a todas estas crisis, la crisis global, la crisis demográfica, la crisis política, la crisis ecológica, la crisis de paradigmas de conocimientos, ¿qué hacemos desde nuestras sociedades? ¿Cómo producimos también un conocimiento que desde nuestro hemisferio tenga algo que decir? Sí hay propuestas, por supuesto, desde las filosofías críticas latinoamericanistas que, bueno, pues yo creo que tienen que regresar a las aulas universitarias y desde ahí pensarnos como sociedades, ¿no? Entonces, ya para terminar y no hay que parar el micrófono, bueno, aquí me quedaría 1 hora, mis alumnos me conocen que hasta me quedo 3, pobrecitos, se aburren, no es cierto. Apuntaré que finalmente lo que tendríamos que señalar es que finalmente sí tenemos, yo creo, que fortalecer el conocimiento desde las edades más tempranas de este tipo de disciplinas. Yo creo que desde una perspectiva también, desde nuestros lugares, nuestro conocimiento, para que, bueno, porque algunos autores, en este caso, por ejemplo, Edgar Morán, nos señalan, ¿no?, que tenemos problemas de comunicación y sociabilidad debido a las tecnologías digitales, de hiperindividualización y egocentrismo, de un sistema que vamos en un planeta como una nave espacial, todos movidos por 4 máquinas, pero 4 máquinas que están atentando contra el planeta y contra nosotros, ¿no? El afán de lucro, la hiperindividualización, digamos el egoísmo, todo esto, bueno, pues resulta que no tenemos como mucha salida y entonces en ese sentido, bueno, pues también se antoja no solamente la crisis de sentido, sino la crisis moral. Resulta que la moralidad en la modernidad surgió como una forma de pensarnos precisamente como estos individuos racionales y responsables frente a los otros seres humanos y frente al planeta. Cuando a las generaciones actuales se les despojó de este sentido moral en términos de una nueva sociabilidad, en donde todos somos responsables frente a uno a otro, al otro, en donde la libertad llega hasta donde empieza la del otro, pues nos dimos permiso para, digamos, dar cauce a que yo llamo que es un proyecto de maldad. ¿Por qué?
porque en realidad a donde nos conduce a destruirnos unos a otros y en donde lo que se va a establecer es la lógica del más fuerte, digamos, leyendo mal o introduciendo mal hacia las relaciones sociales estas lecturas de darwinismo social, o sea, solamente sobrevivirá el que esté mejor adaptado, pero en términos sociales será solamente sobrevivirá quien logre desaparecer al otro, que es el competidor, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que estar muy alertas porque de verdad nosotros estamos como en un nicho donde no nos damos cuenta de que discursivamente esto está presente en muchas dimensiones de la vida social cotidiana, de lo que ustedes ven en internet, de lo que ustedes consumen en términos de las pláticas entre ustedes. Entonces, bueno, pues tendríamos que ponernos alerta de esto. Entonces, aunque parezca un anacronismo y muy old fashion, sí tenemos que retomar la tarea moral entre nosotros para producirnos como seres humanos, ¿no? Y de ahí, bueno, pues entonces sí tendríamos que revisar. Yo creo que estos cuestionamientos que se han hecho a las humanidades en términos de sus disciplinas y el conocimiento, por ejemplo, han tenido aportes muy importantes desde Heidegger y Gadamer al cuestionarnos por nuestros horizontes de producción de sentido o de conocimiento. Entonces yo creo que esa es la tarea que nos toca a todos nosotros desde todas las áreas de humanidades, no solamente de la literatura, del arte, de la filosofía, sino también otras que no nos sentimos humanidades, pero que ahí estamos al final de cuentas, como cuál es la antropología, ¿no? Entonces, juntos y hermanados podemos descubrir qué estamos haciendo como sociedades, qué signos estamos produciendo, qué es lo que está atentando contra nosotros mismos y de ahí retomar entonces no solamente en términos críticos, sino una posibilidad de acción para poder ver si todavía tenemos salvación. Digo, a mí me aterra leer a Edgar Morin cuando dice no hay salvación. Entonces, caray, dice el que hay que cambiar de vía, pero bueno, a ver, entonces, y bueno, hacer énfasis en que finalmente, como dos grandes disciplinas que sí dan sentido y nos ofrecen la posibilidad de cuestionar, en ese sentido, todo lo que estamos haciendo, la historia y la antropología. Aunque parece que no, yo creo que sí tiene gran relevancia y mucho que decir la antropología. Bueno, muchísimas gracias, aquí lo dejo, cualquier pregunta, pues me espero al final. Bueno, agradezco nuevamente a mis compañeros de mesa el que me cedan el uso de la palabra. Miren, retomando las preguntas que se hacen, como muy bien señaló Patti, ¿no? Humanidades para qué, y el título de esta mesa, ¿no? Humanidades hoy y quizás mañana. Así a bote pronto yo hablaría más bien de la necesidad de tener que preservar el conocimiento que se generan desde las ciencias sociales y desde las humanidades como una condición necesaria. Su nombre mismo, humanismo, ¿no? Las humanidades nos señala esta cuestión enfocada, centrada necesariamente en el carácter mismo, en la cualidad misma del humano. Y creo que lamentablemente este conocimiento y esta calidad son muy necesarias en este momento donde precisamente estamos asistiendo a profecías autocumplidas, a profecías precisamente que hablaban del apocalipsis, que hablaban del fin del mundo, del fin de lo social, y que, híjoles, aunque me voy a escuchar un poco posmoderno citando al gobernador Nix de esta película Tomorrowland, cuando decía, les anunciamos el fin del mundo y ustedes corrieron a abrazarlo gustosos y contentos, ¿no? Bueno, es un poco, aunque es una metáfora de esta película de Disney un poco incómoda, realmente pareciera que efectivamente todas estas cosas suceden y no estamos nosotros o haciendo lo suficiente o tomando conciencia de esta situación. Yo quisiera retomar, y como muy bien señalaba Patti, desde la disciplina en la cual estamos nosotros formados, que es en la antropología, recordar cómo a principios del siglo XX la antropología surge precisamente en sus pensadores, en quienes la crean, en quienes la inventan, como una respuesta hacia ciertos determinismos geográficos, determinismos biológicos, determinismos climáticos, y como una respuesta porque en el positivismo del siglo XIX pues se daba por sentado que las ciencias naturales, las ciencias exactas, pues ya tenían la respuesta para todo y no había necesidad de tener ningún otro enfoque acerca del humano.
Y precisamente antropólogos como Franz Boas y muchísimos otros que le siguen, ellos van a responder en contra de esto diciendo no, hay otras cosas que rebasan completamente estos determinismos. No son las circunrevoluciones del cerebro los que determinan la forma de pensar ni las conductas de las sociedades humanas, no es el lugar donde se encuentra el hígado, no es el que un lugar sea más caluroso o que estemos en la costa, lo que va a determinar la forma de las sociedades. Son las sociedades las que van a determinar sus sistemas de relaciones y evidentemente esto lo harán en relación al medio, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo que nosotros podríamos dar por sentado. Pero hoy en día yo creo que asistimos a un momento en el cual pareciera que los determinismos se han impuesto como la única mirada posible, ¿no? Cuando de repente es un poco, pues no sé cómo calificarlo, cuando uno escucha entrevistas que se hacen en medios de comunicación a científicos notables en su área, pero que de repente pretenden desde las ciencias naturales, desde la biología, desde las matemáticas, desde las ciencias computacionales, hablar, incidir o pensar o decir que lo humano y lo social se puede definir, se puede pensar, se puede cuantificar, se pueden hacer leyes, etcétera. Quizás esa es una de las cuestiones que uno ha aprendido a lo largo del ejercicio, del aprendizaje constante de esta disciplina y desde luego de su puesta en práctica, que bueno, quizás una de las pocas cosas que podríamos tomar como un axioma de la antropología sería precisamente el hecho de que no se pueden establecer leyes generales sobre el comportamiento humano. Probablemente eso es algo que nosotros podemos ver y desde luego creo que el otro axioma tendría que ser, pues no hay determinismos, o sea, estos no pueden estar allí. ¿Por qué menciono todo esto? Porque precisamente hay en este momento, cuando yo hablaba hace un ratito de las profecías autocumplidas, en quien estaba pensando era en George Orwell, en 1984, precisamente cuando, pues, uno recuerda, todos, creo que todos aquí hemos conocido, leído, al menos escuchado, visto en meme a George Orwell en algún momento, pero cuando él dice que, que la soledad, la ira, la frustración, el encontrarse hipervigilados, siguiendo al líder, era algo que no era algo que él decía que iba a ocurrir, decía que lo mencionaba para que lo evitáramos, o sea, precisamente para estar alertas y no caer en eso. Bueno, ahora resulta que nosotros tenemos que ver que en eso, o sea, y aquí vienen las cuestiones donde yo trataría un poquito de responder sobre las humanidades, cuál es el papel que juegan, es precisamente responder a estas situaciones que estamos viviendo en una sociedad que hoy en día es sumamente compleja. La antropología inició como el estudio de una serie de sociedades pequeñas, y cuando estamos hablando pequeñas, estamos hablando de sociedades demográficamente poco densas, en lugares geográficamente retirados, pero que contrario a lo que muchos piensan se encontraban ya totalmente insertas en un mundo globalizado. Y es que nos han querido vender la idea de que la globalización es algo que ocurrió recientemente, cuando tenemos que recordar a muchos teóricos que han hablado de cómo el planeta ha estado unido desde mucho tiempo atrás, desde la antigüedad ha habido toda una serie de supercarreteras, no fue el internet la primera supercarretera de la información, ¿no? O sea, ha habido muchísimas otras, el mar Mediterráneo, por ejemplo, el Circuncaribe, han sido supercarreteras que han existido desde la antigüedad y que han unido a muchas sociedades pasadas. Y en ese sentido, aquí es donde uno tiene que ver de que, que esta disciplina antropológica, cuando hace esta revisión de las sociedades pequeñas, diferentes, nos ha enseñado a ver al otro. Y precisamente aquí ocurre una cuestión que a mí me parece que es muy, muy necesario hoy en día, ¿no? La necesidad de tener que comprender, tener que entender y tener que situarse en el lugar del otro, ¿no? Esto que pareciera algo que debiera ser una verdad para todos nosotros, pues no lo es tanto porque estamos viviendo una sociedad que tiene otro tipo de premisas y que evidentemente no somos una aldea, aunque me recuerdo mucho cuando hace unas décadas se hablaba de la aldea global, ¿no? Como que es un contrasentido, es algo que no puede ser establecido de esa manera porque somos una sociedad mucho más compleja que eso, ¿no? O sea, pero en superlativo. Definitivamente en este momento nosotros no podemos pensar, y aquí quisiera remitirme así rapidísimamente a cuestiones que hoy en día tienen que ser la mirada
de las humanidades, de la antropología. Yo estoy muy de acuerdo con Patricia de que tenemos que rebasar los comportamientos estancos del conocimiento, hacerlo desde la transdisciplinariedad. Me parece que esta carrera fue planteada de esa manera. Si mal no recuerdo, la idea era precisamente crear un punto de vista a partir del cual tratar de entender las complejidades de la sociedad moderna, y es que estas complejidades pues pasan por varias cosas. Un dato que probablemente nosotros obviamos muchas veces es el de la densidad demográfica, ¿no? Definitivamente un planeta con la población que tiene hoy en día, pues ya no es un planeta al cual podamos nosotros ver únicamente en términos de cuántos individuos se encuentran allí, sino de cuántas relaciones sociales se generan a partir de ese tipo de densidades demográficas. Me parece que la ecología cultural en la antropología pues siempre ha estado atenta a este tipo de cuestiones, y el otro es el de los recursos, evidentemente, pero ya no podemos únicamente quedarnos bajo la mirada ingenua de que los recursos son únicamente el agua, los minerales, la tierra cultivable, los espacios, sino que hay otro tipo de recursos que hemos autogenerado a partir de estas complejidades, pues sí, complejidades de nuestra sociedad actual, y que esto ha tenido consecuencias en la manera de relacionarnos. Lo saben todos quienes me han acompañado en alguna clase, cuando yo comento, digo, bueno, estos artefactos son una maravilla, pero también efectivamente crean en nosotros nuestros campos de concentración, ¿no? Nuestros aislamientos, nos recluyen, y desde luego nos ponen en una situación de relacionarnos con los demás de otra manera. O sea, creo que también aquí se empieza a crear una brecha generacional. Ya la brecha generacional no es únicamente que a mí me guste un tipo de música y a otras personas de otra generación les guste otra, no, sino que ahora tenemos una brecha generacional donde el uso de estas tecnologías se impone como una manera de relacionarse, y desde luego imponen ciertas formas que nosotros tenemos que ver. Desde luego esto entonces lo tenemos que remitir nosotros a todos los ámbitos, no nada más al social, sino también al político, a las formas de dominación, a las formas políticas. A punta de tuitazos, Trump está tratando de imponer su perspectiva racista y prejuiciosa sobre el mundo, ¿no? Entonces, allí tenemos nosotros que empezar a entender que estamos ante algo nuevo. Las humanidades, yo creo que nos ofrecen a nosotros, o sea, yo diría, tienen que ser, o sea, no es que quizás sean, sino que tenemos nosotros que pugnar precisamente para que este conocimiento permanezca, porque tiene que ser entonces una mirada crítica, reflexiva, racional, tolerante, precisamente para entender a los otros, y entender que los otros no son los exóticos que viven en una isla o en una montaña, sino son nuestros vecinos, somos nuestros conocidos, o sea, todos nosotros, o sea, no debemos de caer de repente en ese tipo de situaciones donde nos extrañemos o condenemos a los demás por tener gustos, preferencias, conductas, particularismos culturales, etcétera, ¿no? Me parece que esa es una aportación importante, siempre esta mirada crítica, reflexiva y racional sobre las cuestiones humanas. ¿Por qué lo digo? Porque de repente cuando escuchamos nosotros ciertas cosas que se dan en los ámbitos laborales, ¿no? De repente el fijar ciertas edades como si ese fuera el principio básico para la contratación, el decir trabaja en casa, eso es más flexibilidad, pues es una forma de esclavitud, o sea, porque estás recluido trabajando desestructuradamente a todas horas, en cualquier momento, en cualquier situación, y no tienes vida propia, ¿no? De repente el que se califique los momentos de tranquilidad, o como algunos les llaman de ocio, como parte de ser un flojo, de no ser productivo, estos parámetros de calidad, de repente, pues son formas de control. Las sociedades primitivas controlaban el trabajo a través de ciertas cosas simbólicas como la magia, la hechicería, ciertas ideas que nosotros calificaríamos supersticiosa. Hoy en día nos venden ideas de eficiencia, de calidad, de productividad, de perfiles, ¿no? Que hay que cumplir precisamente para controlar el trabajo de todos nosotros y controlar precisamente las cuestiones. Y quizás aquí viene, me parece que es la parte más importante y fundamental de las humanidades, la posibilidad de responder argumentada y críticamente por qué no a ciertas cosas. Sí, o sea, ¿por qué no de repente a ciertas peticiones que se nos hacen desde los corporativos, desde las administraciones académicas, desde inclusive el poder político? Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tenemos nosotros que aceptar o consumir simplemente las cuestiones sin tener una mirada sobre ellas, ¿no? O sea, o al menos el pensar
por qué hay esa intencionalidad y desde luego tener que remitirnos a ciertas cosas. Yo también quisiera aquí señalar de que la creatividad, la innovación, la necesidad de insertarse en este mundo nuevo, híjoles, contrario a lo que nos digan, no pasa por el manejo de un programa o no pasa por el conocimiento técnico sofisticado, que son necesarios obviamente, ¿no? Sino pasa precisamente por el conocimiento de cosas que ya se han creado en el mundo, ¿no? Ver, por ejemplo, óperas que se ponen en juego hoy en día, óperas poco conocidas, pero empleando tecnología digital moderna, pues es todo un descubrimiento, o sea, es toda una puesta en escena y algo que es sorpresivo. Ver a Hamlet presentado de otra manera, ¿no? No necesariamente con las vestimentas clásicas, sino adaptado a las nuevas situaciones. Pero quisiera remitirme quizás a uno de los fenómenos mediáticos más interesantes que tenemos ahorita en lo reciente, ¿no? Y seguramente muchos de nuestros colegas aquí presentes van a decir, ahí va otra vez, ¿no? Game of Thrones, ¿no? Por ejemplo, el gran fenómeno mediático en este momento, híjoles, medianos conocimientos sobre la historia de los Ptolomeo en la Alejandría, de las postrimerías de Egipto, ¿no? Medianos conocimientos sobre Bizancio, sobre la historia romana, de los imperios romanos de Oriente y de Occidente, un poco de conocimiento sobre todo esto nos arrojaría luz sobre la formación clásica que el escritor, bueno, no recuerdo ahorita su nombre, George Martin, seguramente debe haber tenido, ¿no? O sea, seguramente debe haber pasado por sus cursos de educación de historia y de literatura clásicas, ¿sí? Ya luego le dio vuelo a la imaginación. Guillermo del Toro, por ejemplo, ¿no? O sea, Guillermo del Toro, que debe ser uno de nuestros referentes de cómo él decide en un momento dado tomar lo que podía parecer únicamente un mero gusto juvenil, la idea de los monstruos, el terror y su desmedida afición a las películas como una manera de revolucionar el lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces, ¿y dónde aparecen todas esas cosas? Sí, no me dejarán mentir, cada vez que tenemos alguna clase les digo cultura cinematográfica, cultura cinematográfica, cultura cinematográfica, la literatura. O sea, esa es la otra, ¿no? De repente nosotros, o sea, el no conocer de repente, ya no digamos a los grandes creadores universales, sino a los creadores mexicanos, ¿no? Que debemos de conocer, nos quita una parte importante de lo que es la cultura. Ahora sí, yo siempre digo un poco en broma, ¿no? El mexicalcayotl, el corazón de mexicano, ¿no? O sea, nos quita un poco todo esto y allí es donde yo creo que se centra la importancia de las humanidades. Y es algo que a mí me da mucho gusto que ustedes como jóvenes no permitan que finalice. ¿Por qué lo digo? Porque también recuerdo mucho cuando inició esta carrera, de repente había algo que, bueno, a mí me caía de repente me caía muy mal, ¿no? Cuando se decía, por ejemplo, que aspirábamos a que se inscribieran señores y señoras jubilados, que no tuvieran que hacer, que tuvieran mucho tiempo, casi un poco como una mirada burguesa, ¿no? O sea, sobre de que es algo que solamente aquellos que ya tienen resuelta su vida podían llevar a cabo, cosa que no es cierto. Sí, me da mucho gusto que ustedes como jóvenes tomen esto como una verdadera opción, porque el compromiso de estudiar humanidades es un compromiso que se va a convertir en un compromiso profesional y que evidentemente incidirá en la forma de ser de nuestra sociedad, que yo creo que es algo que nosotros debemos de valorar muchísimo, muchísimo. Bueno, yo aquí lo dejaría, cedería el uso de la palabra al maestro Fernando Solana y bueno, agradezco mucho el que me permitan compartir con ustedes estas palabras. Sí. Bueno, muchísimas gracias y reitero lo que ya había dicho cuando me enteré, la felicitación al grupo organizador. Me parece muy creativo que esto salga del propio del estamento estudiantil y que sean ustedes quienes convoquen alguna discusión, algún planteamiento crítico sobre aquello a lo que están ustedes abocados que llamamos humanidades. Yo tengo una perspectiva entre parecida pero a la vez distinta de la que están planteando Patti y Eric, aunque comparten una gran cantidad de cosas, y la diferencia tiene que ver con el matiz. Yo realmente quisiera ser optimista, tengo 2 nietos, son chiquititos, son muy lindos, trabajo con ustedes que son gente muy joven, y me gustaría realmente pronunciar o emitir un mensaje de esperanza y decir
pues las cosas están mal, pero seguramente mañana estarán mejor. Yo creo que estamos llegando a un momento crítico y límite, donde muchos autores no recientes, esto es viejo, la reflexión humana finalmente no tiene que ver con la perentoriedad de lo inmediato, es una de las características que articulan aquello que llamamos el ser humano. La visión crítica de esta situación que hoy deriva en prácticamente una circunstancia apocalíptica es una sapiencia o una visión que existe prácticamente desde el comienzo de la filosofía griega y de la propia judeocristiandad. ¿Qué significa esto? Tenemos autores que desde el comienzo indicaron que la perspectiva, por ejemplo, de la teología violenta del cristianismo iba a construir una sociedad absolutamente violenta en la cual se excluyeran aquella mitad de la humanidad que son las mujeres, porque desde la perspectiva teológica no están mencionadas más que en un sentido subordinado, y que se estableciera además un imperativo categórico para aquella construcción monoteísta que se llamó el único Dios. Ahí hay un error epistemológico, ahí hay un error radical que hasta ahora escasamente la cultura crítica de nuestros días se ha atrevido a postular. Esto no significa que muchos autores desde tiempo atrás no hubieran señalado esta circunstancia. Creo entonces que esto empezó hace mucho tiempo y que tendríamos que revisar sus orígenes para tener la posibilidad de incurrir o de cumplir aquello que llamamos originalidad. Originalidad es el regreso al origen, y el regreso al origen es la revisión de estos comienzos donde se articuló lo humano. Entonces quisiera hacer algunas reflexiones generales, hay poco tiempo para plantear esto, que tienen que ver primero con el origen de las humanidades. ¿Cuándo empezaron? Las humanidades no tienen inicio en sentido estricto, porque no podemos decir este día, en este momento, en esta época apareció lo humano. Entonces las humanidades son lo más viejo que se conoce, y algún autor, por ejemplo, como Edward Wilson, me voy a referir después a él porque me parece un modelo de lo que se puede hacer, señala que cuando menos hace 1 millón de años que empezaron las características que iban a derivar en aquello que llamamos lo humano. Lo humano está articulado básicamente a partir del lenguaje, el lenguaje simbólico, que permite una serie de funciones mentales que son también características y peculiares de los humanos. Por ejemplo, en la hoguera primordial, que es donde nace lo humano estrictamente, cuando la gente habla entre sí, aprende 3 niveles de relación que son los siguientes. Primero, lo que se llama mentalización. La capacidad para que yo haga abstracción de aquello que estoy escuchando. Una capacidad, por cierto, perdida, según Sartori, porque hoy en vez de tener Homo sapiens, tenemos Homo videns. Y la diferencia entre el Homo sapiens es que se construye mediante el conocimiento. Parte de la aspiración de algunos de nosotros quizá es que ustedes se constituyan como Homo sapiens, y ahora ocurre o aparece el otro fenómeno articulado que se llama Homo videns, aquel que aprende a ver sin comprender. El niño que desde su más tierna infancia tiene estos aparatos embrujadores en la mano, voy a repetir el término aparato embrujador porque esto lo dijo Heidegger antes de que apareciera el teléfono inteligente. Este niño que no tiene referentes conceptuales, que no tiene abstracciones realizadas, ve la imagen y no la comprende. Bueno, eso explica también parte de nuestra violencia cognitiva. Hoy hay un imperio obsceno de lo visual. Lo único que existe para nosotros es la visualidad y las categorías abstractas del pensamiento están relegadas. La primera operación entonces es mentalización. Cuando me dicen rosa, yo imagino el concepto, la categoría y el adminículo, el objeto rosa, pero si no tengo referente respecto a la voz rosa, no voy a tener ninguna posibilidad de establecer la mentalización. El segundo nivel o la segunda posibilidad que establece el lenguaje articulado, que genera la horda primordial, es lo que se llama empatía. Si ustedes se preguntan por qué nuestra sociedad es tan egoísta, por qué somos tan incapaces de ponernos en el lugar del otro, tiene que ver precisamente porque hemos roto con esta pertenencia hacia los demás y nos hemos encerrado en nuestra propia particularidad. No hay posibilidad, por ejemplo, discúlpenme, tengo la boca muy seca, de que desde las ingenierías, por señalar algo que aquí se estudie,
se puedan desarrollar virtudes empáticas, porque evidentemente es una técnica fría que maneja una serie de cuestiones cuya relación con lo humano es relativa, no es ni inmediata ni aplicable en sí. La empatía se entiende a partir, por ejemplo, del hecho de la lectura. Si yo leo, multiplico mi vida. Hay una etimología que fue repetida aquí cuando se fundaron las humanidades por parte de nuestro padrino Sergio Pitol, donde él señalaba en un texto que fue leído por alguno de nosotros que la palabra libro viene de libre y que la lectura permite la multiplicación de la vida personal, no solamente para habilitarla de una manera aceptable, yo tengo una sola vida igual que ustedes, y por más experiencias que en esa vida se me brinden, evidentemente mi vida estará restringida a mi propia circunstancia. Pero si yo leo, me convierto en todo aquello que leo. Ese es el orden empático, por ejemplo, que la democracia requiere. No tenemos sociedades democráticas, la democracia es otro más de los grandes engaños en los que vivimos, justamente porque el egoísmo radical de la posmodernidad ha evitado que nos hagamos cargo de los demás y que nos pongamos en su propia situación. Entonces la empatía solo podría ser aprendida, por ejemplo, desde la perspectiva de la literatura y de las humanidades y de las artes, la capacidad para acudir, convertirme en otro. Hay un verso de Paz que yo suelo repetir en clase que dice algo muy evidente, muy hermoso y a la vez muy poco común. Para poder ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Este acto de multiplicidad, algunos le llamamos psicología de la mutabilidad, la capacidad de cambiar, evidentemente solo se aprende en aquello que las humanidades, no sé si ahora podríamos decir que no del todo, pero desde el comienzo fue el objeto práctico de transmisión de ese conocimiento que llamamos libro. La vida de los otros solo puede ser comprendida cuando a través de estructuras imaginativas del lenguaje simbólico yo vivo de manera imaginaria la vida de los otros. Y la tercera capacidad, la tercera facultad, digamos, que articula lo humano y que se va a generar en la hoguera primordial es precisamente aquello que se llama representación. ¿Qué es la representación? La empatía me permite que yo me imagine quién eres tú y más o menos situarme en tu circunstancia. La representación me permite avanzar hasta sentir lo que tú sientes y en tal medida establecer vínculos de solidaridad que son básicos para lo que llamamos existencia social. Esto que dio el lenguaje simbólico, el lenguaje articulado, que se dio en la hoguera primordial, en la hoguera común, evidentemente se ha venido perdiendo. Parte de nuestra problemática es la pérdida del lenguaje. En clase muchos de nosotros hemos mencionado el famoso cálculo de George Steiner, que dice que hoy un maestro o un doctor, PhD, tiene papelitos, puede vivir toda su vida y aún dirigir imperios, sociedades, la vida de millones con solamente 70 términos en uso. O sea, el bosque del lenguaje, la multiplicidad de las palabras se han perdido. También explicamos mucho en clase que las palabras significan perspectiva, que no es lo mismo que yo diga mentiroso a que yo articule un sinónimo que establezca una variante de esa conducta, que no es lo mismo que yo diga depresión a que establezca, por ejemplo, nostalgia, melancolía, pena, duelo, tristeza, variantes que permiten la multiplicidad de la persona delante de su experiencia. Entonces, tenemos una pérdida radical del lenguaje porque tenemos una pérdida radical de lo humano. Y lo que habría que preguntarse es, ¿en qué momento nos desviamos? ¿En qué momento cambiaron las cosas y llegamos a una sociedad tan radicalmente descompuesta como la actual, que un maestro puede, sin ningún problema, simplemente pidiendo disculpas, porque suena un poco pesado decirlo, establecer que esto ya se terminó? Lo que habría que preguntarse es, ¿qué es lo que se terminó? Se terminó un sistema mundo, se terminó un sistema de interpretación, se terminó una teología, se terminó una manera de relacionarse con las cosas. Esa es la gran pregunta que las humanidades se tendrían, desde mi punto de vista, que hacer. ¿Qué es lo que se acabó? Y luego vendría la casuística, ¿por qué se acabó? Ese por qué establecería la capacidad crítica para que nosotros establezcamos, por ejemplo, desviaciones, una de las cuales vuelvo a repetir y que proviene de la teología violenta, la violenta separación entre el objeto y el sujeto, la violenta negación de nuestra pertenencia al orden natural. Sabemos muy bien que nos tuvimos que escindir de la naturaleza y hacer segunda naturaleza que llamamos cultura. Esto es una definición de Freud y de tantos otros.
Pero esta decisión que implicó la construcción de una atmósfera diferente a aquella en la que nos originamos, que es la naturaleza, no tiene por qué suponer un darle la espalda radical a la naturaleza. Sin embargo, se le hemos dado. Una de las razones que podría yo apuntar sobre la casuística originaria de este apartamiento tiene que ver también con la teología violenta que está planteada en el Génesis, que es un texto radicalmente contradictorio porque establece dos formas de la creación de lo femenino. Evidentemente hubo ahí mano que modificó una perspectiva y que establece además que la naturaleza es el dominio del ser humano, que esta divinidad tan extraña, este macho cabrío que guía al rebaño, que la judeocristiandad llama Dios Padre, le cede al ser humano con una sola condición, que la actividad del ser humano esté dirigida básicamente a adorar esa deidad. Si ustedes se dan cuenta de lo que esto implica simplemente la negativa a establecer lo que los antiguos, lo que los pueblos originarios, lo que los pensadores de verdad y lo que las mujeres saben, o sea, que pertenecemos al orden de la naturaleza. Y no es posible entonces marginarse del mismo y pensar que es una entidad inerme, que no tiene vida y que no corresponde a un modelo de existencialidad. Acaban de mencionar mis compañeros Edgar Morán. Morán establece, por ejemplo, que parte de lo que tenemos que hacer es una valoración o un reconocimiento de nuestra relación con la naturaleza en tanto especie que se escindió. ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos una teología distinta, por ejemplo, una teología que aceptara la dualidad. Aquí vino un pensador apocalíptico de los más amargos que tenemos y posiblemente de los más lúcidos, que es Eduardo Subirats, y planteó que hay una confiscación que va a realizar el cristianismo, entre tantas que realizó, una de las cuales grave fue la que hizo en el continente vacío, como él le llama, de América Latina, supuestamente descubierta. Esa confiscación supuso que la dualidad que implicaba la gran madre o la diosa es cancelada, porque, por ejemplo, Coatlicue, que supone el par de opuestos que permitirían un pensamiento global, un pensamiento correcto, muerte-vida, es reemplazada por una figura que tiene una gran cantidad de contenidos ahí de carácter sincrético, simbólico y político, que es la guadalupana. A la guadalupana se le quita esta condición nutricia, vivencial y prácticamente redonda que la vieja deidad, la deidad antigua tuvo. Esto es uno más de los cortes y de las pérdidas que hemos sufrido. Quisiera entonces señalar lo siguiente para no extenderme y para no repetir argumentos que se han venido diciendo. ¿Qué tendríamos que hacer con las humanidades? Primero, reconocer que tienen un límite muy grave y que quizá el límite esté en la propia denominación. Son totalmente antropocéntricas. Y su antropocentrismo evita que el ser humano vuelva a pertenecer a aquello de lo cual se escindió. Hay muchas paradojas que cuando se revisan realmente son muy notables. Por ejemplo, ¿por qué el humanismo del Renacimiento derivó en esta brutal deshumanización? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué había? ¿Era equivocado el planteamiento? Ahí estaba ya el germen de la pérdida. Este humanismo de origen, que es un humanismo verdaderamente utópico, acaba siendo la deshumanización absoluta, donde lo que hay ahora es la política de la necrofilia, o sea, quién te va a matar y cuándo te van a matar. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Ahí tendríamos que plantearnos estudios humanísticos que nos señalaran de nueva cuenta cuál fue la pérdida, cuál fue la omisión para darle la espalda a una pertenencia y llegar al momento de esta situación. Las humanidades son demasiado antropocéntricas, estoy señalando, no es un planteamiento meramente mío, muchos autores lo están diciendo, y creo que es parte de lo que tendríamos que revisar. Les pongo solamente un fenómeno que ha ocurrido, evidentemente no todo es oscuro, hay cosas que de pronto anuncian luminosidades. Hoy empieza a cambiar la categoría de persona, y ya no se habla solamente de persona humana, ahora se habla de personas no humanas, que son los animales. Aquellos seres que son sintientes según Aristóteles, pero que han sufrido radical y brutalmente precisamente por esta judeocristiandad, que es muy moral, pero que a la vez puede condenar, aplicar dolor a seres vivos con una insensibilidad verdaderamente criminal. Si hablamos ya de personas no humanas, empezamos
a introducir en lo que señalaba Patti, que a mí me parece que es necesario, en efecto, una nueva moral, que para efectos de una laicidad aceptada yo llamaría una nueva ética compartida. Tenemos que plantearnos el dolor que como seres humanos infligimos a la naturaleza y a los seres vivos. Hay una fórmula de Aristóteles muy conocida, la deben de conocer, que dice, el mineral está, la planta vive, o el mineral es, la planta vive, el animal siente, el hombre comprende. Esa es otra categoría que hemos perdido dentro del proceso de las humanidades y lamento decirles que, en efecto, creo que la razón es esta, pues no sé, no la quiero adjetivar, pero es esta departamentalización que lleva a la ignorancia, o sea, a la especialización. Hoy gente como el mismo Morán está estableciendo dos tipos de mente. La mente de principiante, que se enfrenta al fenómeno por el fenómeno en sí, y la mente del especialista. Hoy todo el mundo es especialista, esa es la categoría ideal, ¿no? Además de ser científico, porque es el nuevo sacerdocio. El especialista sabe mucho de muy poco. La mente principiante aspira a entender el mayor número posible de realidades, vivencias y conceptos que están delante de él. Esto es equivalente también a lo que los griegos llaman o definen como la etimología del idiota. ¿Quién es el idiota? El que está encerrado en lo particular. Lamento decirles que nuestro sistema nos ha convertido en idiotas crónicos, profesionales y sistemáticos, porque nuestra subjetividad se ha convertido en algo que es la materia básica de la cuestión. Yo tengo que plantear con mis alumnos que no puedes decir yo siento, tienes que decir yo pienso, porque uno de los niveles conceptuales diferentes al sentimiento es justamente la reflexión. O sea, estamos delante entonces de una pérdida mayor y mayúscula que quizá nos permita establecer nuevos paradigmas y formas de transformación. Creo que en efecto lo que aquí comenzó como una posibilidad finalmente fue desbarrancado. No me quiero extender en esa zona de las burocracias universitarias, las mentes pequeñitas, los dictados del Banco Interamericano de Desarrollo que están determinando estos procesos, sino más bien hablar de lo que pudo haber sido el origen de esta carrera y que finalmente no fue. La interdisciplinariedad que señaló Eric Kach, ¿se acuerdan de aquella conferencia que tuvimos, que tú convocaste? Tenía que ver justamente con la naturaleza de las humanidades. Las humanidades tuvieron, porque ahora ya una de las especializantes, quién sabe cómo, desapareció. Son letras, la pongo en primer lugar, aunque es descortés, evidentemente lo primero es antropología. Da igual, estoy jugando. Letras, historia, que yo respeto mucho, pero creo que tiene el problema de haber departamentalizado el conocimiento de las humanidades. Ahí está la discusión que se da en el 19. Son los historiadores, historiógrafos, los que tratan de llevar las humanidades al terreno de las ciencias duras y evidentemente están haciendo un champurrado que no tiene lógica porque es como agua y aceite. Y la otra especializante era psicoanálisis. Era, digamos, muy atrevido dar psicoanálisis, pero tenía todo un sentido. Que nuestros estudiantes aprendan a pensar debidamente, no en su subjetividad, sino en su interioridad. Por razones que no viene al caso, insisto, contar, otro proyecto utópico más que no se estableció como tal, nuestra carrera ha caído en la departamentalización extrema. Nos hacen falta, por ejemplo, cursos propedéuticos, pisos comunes a compartir. Les pongo solamente un ejemplo, dos, está derivado el uno del otro, que a mí me parece realmente lamentable que no tengamos todos, no solamente la gente de humanidades, sino inclusive nuestros técnicos, hermenéutica. Y hermenéutica que implica epistemología, pensamiento fundado. Hoy todos practicamos, bueno, no todos, sabemos quienes tratamos de no hacer eso, practicamos la posverdad. O sea, Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones. Entonces no me importa que yo literalmente haya leído A, puedo establecer que es B. Estos ejemplos están desde en el Q-Lagos, tristemente, en humanidades mismo, gente que no sabe leer, gente que se atreve a alterar lo leído, pero evidentemente está hasta en la cabeza del imperio. Ya mencionó Eric lo que todos sabemos. Trump niega la realidad de un modo sistémico. Hay un cálculo que le hizo The Nation hace poco que al día de hoy creo que lleva 15,000 mentiras y gobierna con mentiras. Probadas, sí, bueno, mentiras expuestas, digamos, le da exactamente lo mismo. Entonces la posverdad es uno de los elementos de confiscación del pensamiento crítico que hoy está entre nosotros. ¿Qué tendríamos que hacer? Aprender a pensar.
y realmente no tengo la respuesta cabal para decirles es por aquí. No la tengo en sentido positivo, pero sí la tengo en sentido negativo. Le creo a este constructor de la nueva inteligencia, Gardner, que cuando habla de inteligencia creativa dice hay que desaprender. Fíjense, es al revés. No se trata de aprender, sino de desaprender. Les voy a contar un cuento que suelo contar y ya me di cuenta que lo contaba el propio Heidegger, que tiene que ver con lo siguiente. Llega un chico a pedirle a un maestro que le enseñe y el maestro le dice, siéntate conmigo, te voy a servir una taza de té. Le empieza a servir el té y el té se desborda. El alumno, el aspirante le dice, oiga maestro, está usted tirando el té. Le dice, mira, es que esta taza es como tu mente está llena de cosas que le puedo enseñar a quien está saturado de pseudos conocimientos. Entonces la propuesta de Gardner es desaprender. ¿Qué tendríamos que hacer para desaprender? Eso me parece una pregunta fundamental. Tendríamos que aprender a pensar de manera articulada, tendríamos que aprender además otro ejercicio que hoy gente como Byung-Chul Han, este filósofo de moda, realmente inteligente y brillante, está proponiendo, regresar al recogimiento personal, a la interioridad personal, sin confundirla con la subjetividad. ¿Qué implica el recogimiento? Algo que, por ejemplo, desde hace mucho tiempo muchos autores señalaron que era el signo de la decadencia por venir. El recogimiento es acudir al silencio. Y hoy el silencio es una de las cosas más castigadas socialmente. La gente tiene que hacer ruido para estar. Yo me pregunto por qué el silencio ya no existe, ni siquiera en los templos, desde luego no en nuestra biblioteca. Es políticamente incorrecto callar a los chicos que están hablando. Si uno dice, shh, hay 40 miradas de reprobación alrededor del viejo neurótico maestro que está pidiendo silencio. Entonces el silencio es un bien perdido. Ese bien perdido tendría que ver, dice Byung-Chul Han, con la recuperación de otro orden que nos hizo humanos. ¿Ya me tengo que callar? Sí, bueno, perdón. No sé, ya estaba echado a andar. Bueno, pues termino, gracias. Buenas tardes, muy amables, muy gentiles. Abrimos un espacio para preguntas. ¿Alguien gusta plantear alguna? Gracias. Buenas tardes. Estoy contento de estar aquí porque allá donde, yo vengo de intercambio de la misma licenciatura, la Humanidades de la UAM Coajimalpa. De la UAM, la Autónoma Metropolitana, sí. Órale, qué buena onda. Qué chido. También extiendo una felicitación a los organizadores porque allá también yo he hecho este tipo de eventos y sé lo que se tiene que mover y lo que se tiene que hacer para hacerlo, entonces felicidades. También allá está la pregunta, por supuesto, por las humanidades, siempre la estamos haciendo en un día que también tiene la misma temática como el de hoy. Y bueno, me ha servido mucho mi intercambio porque está claro que la pregunta por las humanidades tiene que tener sus particularidades en el sitio donde se esté haciendo. Entonces es peculiar cómo aquí hay otro tipo de preguntas que provienen de esta misma disciplina, por ponerlo así nada más, y allá se hacen otras. Y bueno, la idea de saber que nuestras preguntas que nos estamos haciendo allá también tienen que ver por el entorno en el que estamos, pues se hace bastante interesante descubrir que pues esas preguntas son relativas y que acá también hay otras preguntas que se están haciendo por la misma tendencia, pero que al final de cuentas tenemos que buscar los lugares de convergencia porque habitamos esta cosa que se le llama nación. Entonces ha sido muy nutritivo para mí todo esto. También quiero decir que las mismas o preguntas muy parecidas que han aparecido en estas pláticas, en este diálogo, son también muy comunes allá, pero acá,
cabe decir que allá las orientaciones es en arte y literatura, en historia y en filosofía. Entonces, acá descubrir la orientación en antropología me ha servido muchísimo porque cuestionamientos muy parecidos se hacen a los que estaba haciendo el profesor Solana, pero lo que me he venido aquí a toparme con la clase de antropología que tomo con el profesor Luna es que muchas veces hay exigencias que nosotros hacemos desde nuestro conocimiento, pero en el momento en el que esas exigencias tratan de aterrizarse en los contextos, en los estratos de la sociedad, uno se topa con que, gracias a esta visión de la antropología, a que pues hay condiciones materiales que favorecen o no el pensamiento, y entonces uno trata de bajar todos estos conceptos, o todas estas formas de generar metodologías. Hablo de metodologías como creación de conceptos para poder hablar de un tema en específico. Uno trata de bajarlos a la realidad inmediata, por decirlo así, a la cotidianidad, y se topa con que pues, esos conceptos que más o menos se han venido desarrollando en un producto de abstracción del investigador, pues tienen que enfrentarse con los individuos a los cuales queremos observar con esos conceptos. Y ahí parece que hay un cortocircuito con el que constantemente tenemos que estar lidiando, pero es parte de este estudio de las humanidades. E igual también a raíz de ese encuentro que nosotros tenemos con las condiciones materiales de existencia y de pensamiento, también viene la pregunta o tenemos que realizar una crítica también a las humanidades en esta, como bien señala el profesor Solana, en esta genetización del conocimiento humanístico. Es decir, tenemos que salirnos de esta autorreferencia que son las humanidades, que es un humano haciendo humanidades, ¿no? Se vuelve una especie de conocimiento autorreferente, y bueno, a raíz de varias críticas a las cuales yo también inserto a Wittgenstein ahí, pues uno comienza a darse cuenta que es necesario mantener una triple tensión, que es la tensión que nosotros tenemos con la tradición, la forma en la que la actualizamos, la forma en la que la estamos leyendo con nuestras condiciones, también la tensión que hacemos de esa lectura de la tradición con la sociedad en la cual estamos insertos, y luego la tensión que nosotros tenemos que hacer con la misma área de donde procede nuestro conocimiento. Entonces son tareas que veo que tenemos en común a pesar de estar situados en distintas realidades sociales, y que a mí por lo menos me produce como una cierta satisfacción de saber que hay formas de generar comunidad alrededor de una disciplina, encontrando siempre cuestionamientos en los cuales pues converjamos. Entonces, bueno, lo mío es más una intervención que una pregunta, y pues ya cierro ahí. ¿Alguien más? Bueno, en mi caso, y creo que en el de muchos de mis compañeros, siempre que me preguntan qué estudias, que respondo humanidades, siempre me responden, ¿y qué es eso? ¿Para qué sirve? Entonces me gustaría que ustedes en una breve sentencia, en un argumento simple, me digan qué es y para qué sirven, qué estudio. Él lo va a contestar, Ángel lo va a contestar. Un conocimiento informado. O sea, el tener la construcción de un conocimiento constante y la construcción de una forma de ser de la persona, sí se escucha, ¿verdad? De la persona y de la sociedad. O sea, me parece que por allí va, ¿no? Desde luego, ponerlo en términos de una sentencia, de una sola oración, híjoles, pues es de altísimo grado de dificultad. Pero sí quisiera señalar algo porque es algo constante, ¿no? A todo aquel que, o sea, y no me dejarán mentir todos ustedes,
Cada vez que me ha tocado iniciar un curso, he tenido el gusto de iniciar cursos con diversas generaciones, siempre les felicito por la elección valiente. Sí, la elección valiente de estudiar precisamente carreras que tienen que ver con las ciencias sociales y las humanidades, porque van en contra de lo que todo el mundo nos dice, de qué vas a vivir, qué va a ser de tu vida, lejos de casa, ¿no? Etcétera, ¿no? Y creo que precisamente algo que es muy necesario para todos nosotros es el entender de que no todo gira alrededor del trabajo. Es importante, es necesario el salario, yo no digo que no, pero definitivamente la realización, un poco lo que Fernando mencionaba, el tener esta oportunidad de detenerme a no pensar, a escuchar, a detener un poco los pensamientos, a detener un poco el reflexionar sobre las cosas, el poder tener un entorno tranquilo, todo ello, yo creo que bueno, okay, lo digo yo, no lo dice Fernando, para que no se enoje conmigo el maestro. De alguna manera eso nos permite a nosotros tener un momento en el cual podamos nosotros quitarnos un poco de todo este barullo tecnológico, todo este barullo de repente mediático que nos rodea y que de repente pareciera que nos señala que si no estamos dentro de que si no estamos marchando en una fila de una determinada manera, no estamos bien. Entonces yo creo que de esa manera nosotros tenemos que ver que las humanidades son precisamente una alternativa racional, una alternativa real precisamente a este mundo que de repente pareciera que hay pocas cosas que hacer. Pati, ¿querías comentar algo? Algo muy sencillo. Bueno, creo que incluso estuvo apuntado en el inicio de la intervención del profesor Solana, ¿no? Que la humanidad, desde que es humanidad, se crea a través de precisamente esta capacidad de verse a sí mismo, de creación del lenguaje simbólico y de posibilidades de empatía y representación, ¿no? Entonces, de que somos seres humanos estamos produciendo esto, que ahora, bueno, le damos un nombre que se llama humanidades, que, bueno, efectivamente tendríamos que cambiarle de nombre, y que, bueno, una de las cuestiones es que me parece un poco, digamos, no sé, como pedante por parte de los demás que nos pregunten ¿para qué sirve? Simplemente tendríamos que abonar junto con, y esa es la idea que yo quisiera que también le pediría al profesor Solana, redondeara, desde las filosofías orientales, bueno, ahorita estoy leyendo un libro de Krishnamurti, lo que dice es, detengámonos también y creemos que nos conocemos, no nos conocemos. Entonces, nos autoconocemos, cada uno de nosotros, y mejor aún, las sociedades en las que estamos. Entonces, creo que esa no es una tarea que ni siquiera la sociedad se pregunta, ¿no? Bueno. Pero hay tiempo para… A ver, una sentencia, no te daré una sentencia tan larga como la de Eric, pero una sentencia que es la siguiente. ¿Para qué sirven? Sirven para aprender cómo pensar antes que qué pensar. Tú tienes, Carlos, que darle sentido a ello, sentido y aplicación. Yo creo que en efecto ninguno de ustedes se va a morir de hambre porque si aprenden cómo, van a aprender qué. Tendrían evidentemente un problema encima que por lo visto no es muy popular señalar, tienen que desaprender después, o sea, ustedes aprenden humanidades para rebasar las humanidades. Y el nuevo conocimiento que venga, la nueva currícula, el nuevo lo que quieran, como lo quieran denominar, tiene evidentemente que trascender el antropocentrismo que ha detenido el proceso cognitivo de las humanidades y articular un sistema mundo total y completo que tiene que ser una visión prácticamente cósmica. Hay un autor que no peca de ningún tipo de incorrección política, que es Kessler, que habla de un misticismo aplicable, o sea, volver a conocer lo que sabían los antiguos, la relación entre todo y uno, volver a plantearnos nuestra vinculación, saber que somos seres que pertenecen. Bueno, es un problema de carácter cultural que evidentemente estas culturas, y déjenme decirles algo que también es políticamente incorrecto, pero lo creo, las universidades son parte del problema. Yo no sé si realmente en las universidades esté la solución a los problemas, lo cierto es que entiendo que aquí estamos y que de pronto tenemos posibilidades que no se dan en otros lados, pero no se piense tampoco que este conocimiento organizado ya es ni la panacea ni la solución, al contrario, es un comienzo de empezar a hacer las indagaciones centrales, preguntarnos quiénes somos y a dónde vamos, preguntarnos por qué estamos en este límite destructivo, preguntarnos por qué nos hemos deshumanizado tanto. Entonces diría, para simplificar,
el cómo antes que el qué, y aprendemos humanidades para rescatar aquello de humano que nos quede y eventualmente, como diría Nietzsche, para superar lo humano y establecerlo en un nivel de otro orden. Bueno, agradecemos a los profesores por su participación en el coloquio y hacemos entrega de su constancia de participación.